El mundo cambia de manera constante. La manera en que vivimos, cómo nos ganamos la vida, cómo adquirimos conocimientos, de qué manera desarrollamos nuestras habilidades y cómo las aplicamos para nuestro provecho. Cada una de estas acciones están relacionadas de manera directa o indirecta con la sociedad en la que vivimos. Cuando hablamos de educación, generalmente viene a nuestra mente la escuela, ya que es ese lugar en el que adquirimos conocimientos. A lo largo de la historia, la escuela ha pasado por cambios significativos. La concepción que se tiene de ella es totalmente distinta a la que se tenía en sus inicios. En México, el movimiento de alfabetización fue iniciado por José Vasconcelos en 1921 con las misiones culturales, como un movimiento que pretendía no solo proporcionar conocimientos, también tenía como objetivo educar a los niños para un futuro mejor. En cuanto a la educación superior en México, ha sido vista desde sus inicios como un privilegio, al cual muy pocos tienen acceso. A partir de los años 50, esta situación cambió gracias a las políticas de expansión educativa, aumentando el número de personas que lograban concluir y mantenerse dentro de las escuelas. Sin embargo, al no atacar los verdaderos problemas de fondo como la desigualdad, la exclusión y la pobreza, este desarrollo fue decreciendo años posteriores. Si a esto le agregamos las pocas oportunidades educativas, generan un impacto negativo, no solo en lo económico, también lo hace en lo social, ya que al ser rechazado deja a los jóvenes con muy pocas oportunidades de desarrollo personal satisfactorio. Afecta incluso la construcción de la identidad, la participación ciudadana y el compromiso social. En la actualidad, solamente 1 de cada 10 jóvenes logran ingresar a la universidad. Esto se debe a que no obtienen la puntuación necesaria en los exámenes de ingreso o a la falta de recursos económicos por parte de sus familias para solventar una carrera universitaria. A esto podemos sumar la discriminación por raza étnica o la falta de campus universitarios en las comunidades rurales. El número de rechazados alcanza cientos de miles en todo el país. Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico revelan que únicamente 56% de los jóvenes en edad escolar encuentran un espacio en las universidades públicas. ¿Cuál es su sentir acerca de esto? Para esta pregunta podemos tener distintas respuestas. Es por eso que en esta ocasión he decidido realizar una entrevista para entender esta problemática desde el punto de vista de los afectados. Hola Dani, para comenzar con nuestra entrevista, ¿me puedes decir cuántos años tienes y a qué universidad realizaste el proceso de admisión? Tengo 31 años, hice mi examen para la Universidad Nacional Autónoma de México. Al no conseguir ingresar a la UNAM, ¿pensaste en alguna otra opción? Sí, en la Universidad Pedagógica Nacional. Debemos tomar en cuenta que la UNAM es de las opciones predilectas en educación superior y el acceso a ella ha cambiado con el paso de los años. El año 1980 es el que registra la población estudiantil más grande del periodo, con un total de 294.542 alumnos. Justamente a partir del siguiente año comienza a decrecer la matrícula aceleradamente. La década de los 80 queda marcada como la caída y control de la matrícula. En el primer lustro, la población disminuye 13% y en el segundo lustro aumenta 9%. En la década de los 90, la UNAM inicia una reducción de la matrícula y después de algunas variaciones propias de los conflictos al interior de la UNAM, a finales de la década, la matrícula llega en 2010 a 314.557 alumnos. A pesar de las nuevas opciones educativas, la demanda por ingresar a la UNAM sigue creciendo y solo puede dar cabida a un reducido número de aspirantes. ¿De qué manera
crees que el contexto social o cultural en el que vivimos influye en el acceso a la educación superior? Bueno, influye de gran manera ya que las actividades que realizamos, por ejemplo, la gente que trabaja en las empresas o en las fábricas, pues saben que aunque no cuenten con estudios universitarios, tienen la oportunidad de conseguir un empleo, o la gente que trabaja en el comercio o en el campo, pues tienen como prioridad pues el ingreso económico, muchas veces dejando a un lado pues el concluir con sus estudios universitarios. ¿Crees que la infraestructura universitaria influye en el rechazo o aceptación de los aspirantes? Sí, considero que sí, porque la capacidad que tienen las universidades públicas no es suficiente para poder recibir a la totalidad de los estudiantes que desean ingresar a los planteles. En el caso de las comunidades rurales, ¿crees que la posibilidad de ingresar a la universidad es igual a la tuya? Definitivamente no, porque pues muchas veces están muy retirados, la gente vive muy lejos de las universidades, de los planteles, a diferencia de las ciudades donde también existen más opciones de universidades públicas. Esto pues se les dificulta en la cuestión del traslado, de la movilidad. Entonces, yo creo que es un factor pues que muchas veces no permite que la gente pueda llegar a los planteles y pues prefieren no concluir por los costos o la cuestión económica a la que se enfrentan, y pues ahí es donde deciden muchas veces no iniciar sus estudios universitarios. ¿Tú qué propondrías para cambiar esta situación? Pues me parece que podríamos potencializar o hacerle más difusión a los programas del estudio en línea o estudio a distancia, para que la gente tenga más oportunidad, tanto económicamente como facilidad de estar en contacto con la universidad, y así registrarse y concluir con sus estudios universitarios. Nos encontramos ante una sociedad en continuo proceso de construcción. Sobre las bases tradicionales se van edificando nuevas estructuras, gracias a la aportación de las diferentes culturas. Inmigración e interculturalidad son dos cuestiones que suscitan un interés creciente en nuestra sociedad. La inmigración, además de dar origen a numerosas cuestiones tanto económicas como políticas y sociales, también compromete a los profesionales de la educación. El fenómeno migratorio cuestiona sin duda el modelo de la sociedad tradicional, fundamentada en la uniformidad, y despierta en los ciudadanos el gran problema de la diversidad. La educación indígena escolarizada en México muestra las características de un proceso de largo aliento que se constituye estrechamente con la estructura política del Estado y los cambios socioeconómicos, inspirados en concepciones neoliberales del desarrollo nacional. En la última década, ha conquistado una dimensión política e institucional de primer orden y ha vuelto mucho más visibles a los pueblos indomexicanos. También ha acelerado la creación de nuevas bases jurídicas y políticas públicas de educación escolarizada, cambiando paulatinamente un adverso proceso en la educación pública. La interacción actual entre el Estado mexicano y organizaciones indígenas permite la convergencia de modelos educativos de corte liberal, con propuestas críticas de resistencia y emancipación que son incompatibles y que revelan los profundos desacuerdos en torno a esta cuestión. Así, problemas fundamentales de la educación indígena subsisten y permanecen sin solución a pesar de los cambios paradigmáticos. Debemos destacar
que en México se ha trabajado en las adecuaciones que se realizan los gobiernos nacionales por insertar la interculturalidad, la competitividad, la diversidad y la pluralidad democrática, produciéndose un notable enriquecimiento y diversificación de las reformas educativas concernientes a los pueblos indígenas. Sin embargo, el rezago educativo y la deserción escolar aún es alarmante y no solo se da en las comunidades rurales, ya que es un problema que afecta a gran parte de los jóvenes. Por esto, se necesita trabajar en políticas públicas que contribuyan a disminuir el número de jóvenes que no logran permanecer o concluir el nivel medio superior. De los jóvenes que logran ingresar, ¿cuál crees que son los motivos por los cuales desertan? Principalmente, yo creo que la cuestión económica es la que muchas veces es como que el factor principal, bueno, uno de los factores principales para que haya deserción de los estudiantes, pero también yo creo, desde mi punto de vista, que la información que muchas veces no cuentan los jóvenes para decidir realmente cuál es la carrera a la que desean ingresar. México presenta un índice de deserción escolar del 50%, uno de los más elevados en América Latina. Esta problemática es aún más compleja en los estados con altos niveles de desigualdad respecto a su ingreso. Según establece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la deserción escolar es considerada como un problema social, con incidencia en lo económico y el bienestar de las personas, así como asuntos que disciernen del seno familiar. La SEP revela que en México más de 12 millones de jóvenes no asisten a la escuela y que pese al esfuerzo realizado en inversión, aún existen rezagos que impiden que los jóvenes ingresen y permanezcan dentro del sistema educativo. Otra problemática son las dificultades de acceso a un centro educativo, ya sea por la lejanía y falta de transporte, o bien al alto costo del mismo, ya que en algunas ocasiones la gran marginación de las comunidades obliga al estudiante a utilizar de 2 a 3 transportes para poder llegar al centro educativo, lo cual eleva los costos y en muchos casos hace imposible que el estudiante continúe sus estudios. La deserción escolar puede ser atribuida en gran manera a los recursos económicos o a la economía familiar. Según un estudio realizado en noviembre del 2007 en México, nos dice que la pobreza es una de las principales causas y es de las más difíciles de erradicar. Estudiar conlleva un gasto, es por ello que los jóvenes muchas veces prefieren no asistir a clases y comenzar a trabajar para aportar algo de dinero para el sustento del hogar. La creación de espacios accesibles y baratos en los cuales los jóvenes puedan concluir con sus estudios es una propuesta latente para solucionar este problema. Las tecnologías actuales pueden contribuir para un mayor acceso a la educación y representan una disminución de gastos en traslados o estadías para los estudiantes. ¿Qué crees que sea necesario para integrar las nuevas tecnologías al sistema educativo? Eh, pues desde mi punto de vista yo creo que podríamos empezar con la reestructuración de los métodos de enseñanza de las universidades públicas para poder incluir los dispositivos que se pueden utilizar en las escuelas, en las universidades y también poderles dar acceso a los estudiantes para que las puedan utilizar como herramientas alternas o como la forma en la que podrían ellos presentar sus actividades. ¿Consideras que las nuevas tecnologías pueden contribuir a la escolarización? Sí, yo creo que sí, porque nos permite como un dispositivo que nos da la entrada para la información
escolar, la información académica, y podemos utilizarlo para poder presentar los trabajos, los exámenes y poder continuar con los estudios universitarios. Durante los últimos 10 años, la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación superior ha sido una constante, permitiendo incorporar la tecnología a las universidades y adecuar estas herramientas a los programas educativos. En lo académico, han facilitado a un gran número de estudiantes el acceso a la información y han modificado así el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, el aprendizaje virtual permite la interactividad y promueve la motivación, la eficiencia y la mejora del conocimiento en un entorno flexible. Las TIC se han convertido en herramientas con las cuales cuentan las instituciones para poder desarrollar una educación que sea capaz de llegar más allá del campo universitario y poder atender las demandas de alumnos que se encuentran distantes. Esta es una solución a las necesidades de la virtualización universitaria, creando ambientes en el campo del ciberespacio, en donde se pueda dar total o parcialmente los mismos procesos de enseñanza, investigación, extensión y gestión que se dan en los ambientes físicos. Si hablamos de la infraestructura para las instituciones de educación superior, las TIC son una ayuda que resuelve los problemas del espacio físico al sustituir parte de las horas presenciales de las clases por actividades virtuales, con lo cual se mejora el aprovechamiento de los espacios físicos o permite que los alumnos puedan acceder a la educación aún estando en situaciones vulnerables. Algunas de las universidades públicas, como la UPN, IPN y algunas facultades de la UNAM, ofrecen como alternativa carreras en línea con plataformas virtuales que facilitan el acceso al nivel superior. ¿Qué piensas de la opción de las licenciaturas en línea? Me parece una opción muy buena, ya que permite a las personas que están muy lejos de las universidades el poder estar en contacto con las universidades. Pueden utilizarlo como una opción que les puede facilitar incluso en la cuestión económica. No les genera los gastos de traslado continuos, y tienen más rapidez para poder entregar sus trabajos. Me parece una excelente opción. ¿Tú tomarías en cuenta alguno de estos sistemas de enseñanza en línea para concluir tus estudios? Sí, en mi caso, que tengo un trabajo donde el horario es muy extenso, para mí sería una herramienta bastante accesible para poder continuar con mis actividades tanto personales, laborales, y continuar con mis estudios universitarios. Ok, Daniel, pues agradezco mucho que hayas tomado esta entrevista. Que tengas una excelente noche. Muchas Gracias. gracias. Para que un país progrese es necesario tener una buena educación, pero cuando ésta tiene un alto costo se convierte en algo inaccesible. La falta de oportunidades educativas, la marginación social y la discriminación han provocado un muy bajo nivel educativo, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Nuestro objetivo debe ser retomar a la educación como la herramienta para convertirnos en mejores personas, ya que no solo se encarga de formar profesionales, tiene un importante papel en la formación de la ciudadanía. Refuerza la identidad de las personas y las hace conscientes de su entorno. En este mundo globalizado, debemos apoyarnos en todos los recursos posibles para hacer de este un lugar más tolerante e inclusivo, en el cual las diferencias sean vistas como una virtud y no como un defecto.